Bienvenidos a esta unidad 2 titulada Fundamentos Metodológicos de la Educación Comparada. En esta sesión analizaremos los principales enfoques, métodos y perspectivas que orientan el estudio comparado de los sistemas educativos, permitiéndonos comprender cómo los contextos históricos, sociales, culturales y políticos influyen en los procesos educativos alrededor del mundo. La educación comparada constituye una herramienta fundamental para interpretar las similitudes y diferencias entre los sistemas educativos, generar conocimiento científico y promover propuestas de mejoras sustentadas en la evidencia. Como afirmaba Julien de París, considerado el precursor de esta disciplina, la comparación sistemática permite identificar principios útiles para el perfeccionamiento de la educación. Los invito a reflexionar sobre la importancia de comparar no solo estructuras y resultados, sino también los contextos y significados que dan sentido a las prácticas educativas en cada realidad social. Comencemos este recorrido por los fundamentos metodológicos que sustentan la educación comparada contemporánea. A continuación, abordaremos 4 perspectivas fundamentales que han influido en el estudio comparado de los sistemas educativos. Dado que en educación comparada no existe una única manera de comprender la realidad educativa. Dependiendo del paradigma epistemológico que adoptemos, cambia la forma en que observamos, analizamos e interpretamos los sistemas educativos. Cuando hablamos de educación comparada, no solamente comparamos datos, políticas o resultados académicos, también debemos preguntarnos desde qué perspectiva estamos analizando la realidad educativa. Por eso, este material presenta 4 paradigmas epistemológicos fundamentales, los cuales han orientado la investigación comparada a lo largo del tiempo. En primer lugar, encontramos el positivismo, que parte de la idea de que existe una realidad objetiva que puede ser observada y medida. Desde esta perspectiva, los sistemas educativos se estudian mediante indicadores, estadísticas y comparaciones cuantitativas. Este enfoque estuvo presente en gran parte de los estudios comparativos del siglo XX y se relaciona con la búsqueda de regularidades y patrones generales entre países. Como señalaba Augusto Comte, considerado uno de los padres del positivismo, el conocimiento científico debe basarse en hechos observables y verificables. Sin embargo, la educación no está compuesta únicamente por números. Por eso emerge el interpretativismo, que sostiene que la realidad educativa es construida socialmente por las personas que participan en ella. Desde esta mirada, lo importante es comprender los significados, las experiencias y los contextos culturales. En educación comparada, este paradigma nos ayuda a entender por qué una misma política educativa puede producir resultados distintos en diferentes sociedades. Como afirmaba Max Weber, las ciencias sociales deben esforzarse por comprender el sentido que los individuos atribuyen a sus acciones. El tercer paradigma es la teoría crítica, que nos invita a cuestionar las relaciones de poder presentes en los sistemas educativos. Este enfoque plantea que el conocimiento nunca es completamente neutral y que la investigación debe contribuir a la transformación social. En el ámbito de la educación comparada, permite analizar cómo factores como la desigualdad, la exclusión o las políticas globales influyen en las oportunidades educativas. En este sentido, autores como Paulo Freire
Defendían una educación orientada a la emancipación y al desarrollo de una conciencia crítica de la realidad. Finalmente encontramos el paradigma de la complejidad, que considera los sistemas educativos como sistemas abiertos, dinámicos y en constante transformación. Desde esta perspectiva, no es posible explicar los fenómenos educativos mediante relaciones simples de causa y efecto. Al contrario, debemos reconocer las múltiples interacciones entre factores sociales, económicos, culturales y tecnológicos. Este enfoque está estrechamente vinculado con las ideas de Edgar Morin, quien argumenta que comprender la realidad requiere reconocer su carácter complejo e interconectado. En conclusión, cada paradigma aporta una forma distinta de comprender la educación. El positivismo nos ayuda a medir, el interpretativismo a comprender, la teoría crítica a cuestionar y la complejidad a integrar múltiples dimensiones de la realidad. Por ello, la educación comparada contemporánea suele apoyarse en enfoques complementarios, reconociendo que entender los sistemas educativos exige mucho más que describir diferencias. Implica interpretar contextos, analizar relaciones de poder y comprender la complejidad de los procesos educativos en el mundo actual. Vale la pena detenerse especialmente en el paradigma de la complejidad, porque representa una de las perspectivas más influyentes para comprender la educación en el siglo XXI. Este enfoque fue desarrollado principalmente por el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin, quien sostuvo que la realidad no puede explicarse de manera fragmentada o simplificada, sino que debe entenderse como un entramado de relaciones, interacciones e interdependencias. Desde esta perspectiva, la educación y los sistemas educativos son considerados sistemas abiertos, dinámicos y cambiantes. Morin, en 1990, afirmaba que el todo es más que la suma de las partes, lo que significa que los fenómenos educativos no pueden comprenderse analizando elementos aislados, sino considerando las múltiples relaciones que existen entre ellos. Por ejemplo, cuando en educación comparada analizamos el rendimiento académico de un país, no basta con observar las puntuaciones obtenidas en pruebas internacionales como PISA. También es necesario considerar factores económicos, culturales, políticos, familiares, tecnológicos e históricos que influyen en esos resultados. Un mismo modelo educativo puede ser exitoso en Finlandia y no necesariamente producir los mismos efectos en América Latina, porque los contextos son diferentes y las dinámicas sociales también lo son. El paradigma de la complejidad plantea varios postulados fundamentales. Primero, reconoce que la realidad educativa es multidimensional y multicausal. Segundo, acepta que existe incertidumbre y que no siempre es posible predecir completamente los resultados de una política educativa. Tercero, entiende que el conocimiento es contextual y se encuentra en permanente construcción. En este sentido, Morin, en 1999, señalaba que uno de los retos de la educación contemporánea es enseñar a enfrentar la incertidumbre y comprender las interrelaciones existentes entre los fenómenos humanos. Esto resulta especialmente relevante para la educación comparada, porque los sistemas educativos actuales están cada vez más conectados por procesos de globalización, innovación tecnológica y movilidad internacional. Entre las características más destacadas de este paradigma encontramos la visión holística, la interdependencia entre los elementos, la no linealidad
y la capacidad de autoorganización de los sistemas. Dicho de otra manera, una pequeña modificación en una política educativa puede generar grandes transformaciones en otros ámbitos del sistema, muchas veces de manera inesperada. Un ejemplo reciente puede observarse durante la pandemia de COVID-19. Lo que inicialmente parecía una crisis sanitaria terminó afectando simultáneamente la educación, la economía, el acceso a la tecnología, la salud mental y las oportunidades de aprendizaje. Desde una visión simplificadora sería imposible comprender este fenómeno. Sin embargo, el paradigma de la complejidad permite analizar cómo todos esos factores interactúan y se condicionan mutuamente. En el campo de la educación comparada, este paradigma aporta una mirada más integral y contextualizada. No se limita a comparar indicadores o estructuras educativas, sino que busca comprender las relaciones entre los factores locales y globales que configuran cada realidad educativa. Autores como Edgar Morin y Vassarab Nicolaïev han defendido la necesidad de enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios para responder a los desafíos complejos de la educación contemporánea. En síntesis, el paradigma de la complejidad nos invita a superar las explicaciones simples, reconocer la diversidad de factores que intervienen en los procesos educativos y comprender que comparar sistemas educativos implica analizar redes de relaciones, contextos e interacciones. Como señalaba Morin, el gran desafío no es acumular más información, sino aprender a organizarla y relacionarla para comprender mejor la realidad y contribuir a su transformación. Ahora bien, dentro del paradigma de la complejidad, resulta fundamental referirnos a una de las obras más influyentes de Edgar Morin, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, publicada por la UNESCO en el año 1999. Esta obra adquiere una relevancia especial en el campo de la educación comparada, especialmente cuando buscamos interpretar y triangular información proveniente de distintos contextos educativos, culturales, sociales y políticos. Si algo nos enseña Morin es que la educación no puede reducirse a indicadores, estadísticas o resultados de aprendizaje. Cuando realizamos estudios comparativos, necesitamos comprender que detrás de cada dato existen contextos, historias, culturas y experiencias humanas. Precisamente por ello, esta propuesta dialoga de manera muy estrecha con el paradigma interpretativo, ya que enfatiza la comprensión profunda de los significados y de las realidades educativas particulares. En educación comparada no basta con observar que dos países obtienen resultados diferentes en una prueba internacional. Es necesario interpretar las circunstancias que explican esas diferencias. Los 7 saberes ofrecen herramientas conceptuales para realizar ese análisis de manera más integral y contextualizada. En referencia con el primer saber que propone Morin, las cegueras del conocimiento, nos recuerda que todo conocimiento puede contener errores, sesgos o ilusiones. Morin señala que debemos desarrollar una actitud crítica frente a aquello que consideramos verdadero. En educación comparada, esto significa que no podemos asumir automáticamente que un modelo educativo exitoso en un país funcionará de la misma manera en otro. Por ejemplo, si observamos que Singapur obtiene excelentes resultados en matemáticas, sería un error concluir que basta con copiar su currículo. Debemos analizar también factores culturales, familiares, económicos e institucionales que contribuyen a esos resultados. Respecto al conocimiento pertinente, el segundo saber que propone Morin, este saber
hace referencia a la vinculación de las partes con el todo. Los problemas educativos deben comprenderse dentro de su propio contexto y no de manera aislada. Como afirma Morin, el conocimiento pertinente es aquel capaz de situar cualquier información dentro de un conjunto más amplio y significativo. Por ejemplo, si comparamos las tasas de abandono escolar entre Colombia y Finlandia, no basta con analizar cifras. Debemos examinar variables como las condiciones socioeconómicas, la inversión pública, las políticas de bienestar y las características culturales de cada sociedad. Respecto al tercer saber, enseñar la condición humana, Morin plantea la necesidad de comprender al ser humano en toda su complejidad, biológica, psicológica, social, histórica y cultural. Desde la educación comparada, este saber nos ayuda a evitar visiones simplificadoras sobre estudiantes y docentes. Por ejemplo, al estudiar la educación intercultural en América Latina, es indispensable reconocer la diversidad étnica, lingüística y cultural de las poblaciones. De esta manera se comprende cómo la identidad influye en los procesos educativos. Respecto al cuarto saber, denominado enseñar la identidad terrenal, este saber promueve la conciencia de que compartimos un destino común como habitantes del planeta. En un mundo globalizado, los sistemas educativos enfrentan desafíos que trascienden las fronteras nacionales. Por ejemplo, cuando los investigadores comparan estrategias de educación ambiental en diferentes países, analizan cómo cada sistema educativo contribuye a formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo sostenible y la protección del ambiente. El quinto saber, afrontar las incertidumbres, Morin sostiene que la educación debe preparar para escenarios impredecibles y cambiantes. En lugar de buscar respuestas absolutas, debemos aprender a gestionar la incertidumbre. Por ejemplo, la pandemia de COVID-19 mostró cómo los sistemas educativos tuvieron que adaptarse rápidamente a modalidades virtuales. La educación comparada permitió estudiar las distintas respuestas implementadas por diversos países y comprender por qué algunos fueron más efectivos que otros. El sexto saber hace referencia a enseñar la comprensión. Este saber ocupa un lugar central porque promueve la empatía, el diálogo y la comprensión mutua. En educación comparada, comprender significa ir más allá de los juicios simplistas y reconocer las razones que explican determinadas prácticas educativas. Por ejemplo, un investigador que analiza la disciplina escolar en Japón y en América Latina debe evitar evaluaciones etnocéntricas y procurar comprender los valores culturales que sustentan dichas prácticas en cada contexto. El séptimo saber, denominada la ética del género humano. Finalmente, Morin plantea la necesidad de formar ciudadanos comprometidos con la solidaridad, la justicia y la responsabilidad colectiva. La educación debe contribuir a la construcción de sociedades más humanas y democráticas. Por ejemplo, los estudios comparados sobre inclusión educativa permiten identificar políticas exitosas para garantizar oportunidades a estudiantes con discapacidad o pertenecientes a grupos históricamente excluidos, promoviendo así una educación más equitativa. Como reflexión final, podríamos decir que los 7 saberes de Edgar Morin constituyen un marco de referencia valioso para la educación comparada, porque permiten interpretar la educación
desde una visión integral, contextualizada y humanista. Su aporte es especialmente significativo cuando se triangula información procedente de múltiples fuentes y realidades educativas, ya que ayudan a conectar datos, contextos, experiencias y significados. Como señala Morín, el gran desafío de la educación contemporánea no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino en enseñar a comprender la complejidad del mundo. Desde esta perspectiva, la educación comparada deja de ser un simple ejercicio de comparación y se convierte en una herramienta para interpretar, comprender en profundidad y transformar la realidad educativa en contextos diversos. A continuación, revisaremos algunos de los principales modelos teóricos de la educación comparada. Es importante comprender que estos modelos no son excluyentes. Por el contrario, cada uno aporta una mirada particular para interpretar los sistemas educativos. Como señalan diversos autores de la educación comparada, la comprensión de la realidad educativa exige combinar diferentes perspectivas para captar la complejidad de los contextos y de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar, tenemos el modelo descriptivo. El modelo descriptivo fue uno de los primeros enfoques utilizados en educación comparada. Su propósito principal consistió en recopilar, organizar y presentar información sobre los sistemas educativos de distintos países. En este nivel, el investigador se pregunta cómo está organizado el sistema educativo, cuántos años dura la educación obligatoria, cuál es la tasa de escolarización. Por ejemplo, si quisiéramos comparar los sistemas educativos de Colombia, Chile y Argentina, comenzaríamos describiendo aspectos como la estructura de niveles educativos, la cobertura escolar o la inversión pública en educación. Este enfoque recuerda los planteamientos de Julien de París, considerado el precursor de la educación comparada, quien proponía que recopilar información sistemática de diferentes países era importante para identificar similitudes y diferencias. Luego tenemos el modelo analítico explicativo. Este modelo da un paso más allá de la descripción. No se conforma con observar diferencias, sino que busca comprender por qué existen. Aquí, la pregunta central ya no es qué ocurre, sino por qué ocurre. Se analizan factores históricos, económicos, políticos, sociales y culturales que influyen en los resultados educativos. Por ejemplo, si observamos que Finlandia presenta elevados niveles de desempeño escolar, mientras otros países muestran resultados más modestos, el análisis buscaría identificar factores como la formación docente, las políticas de equidad, el apoyo familiar o las condiciones socioeconómicas. Esta visión guarda relación con los planteamientos del brasileño Paulo Freire, quien señalaba que ningún fenómeno educativo puede comprenderse separado de su contexto social e histórico. Para Freire, la educación está profundamente vinculada con las condiciones concretas de la realidad. Luego tenemos un tercer modelo, el modelo sociohistórico. El modelo sociohistórico sostiene que los sistemas educativos son el resultado de sus procesos históricos particulares. Cada país construye su educación a partir de las experiencias sociales, políticas y culturales que les son propias. Por ello, dos sistemas educativos pueden ser muy diferentes incluso cuando persiguen objetivos similares. Por ejemplo, la expansión de la educación pública en América Latina estuvo influenciada por procesos de construcción nacional, mientras que en algunos países europeos
estuvo ligada al desarrollo industrial y al fortalecimiento del Estado moderno. En el caso venezolano, colombiano o mexicano, comprender las políticas educativas actuales exige analizar procesos históricos como la democratización educativa, las reformas curriculares o las transformaciones económicas. Autores latinoamericanos como Pablo Latapiza Re, referente de la investigación educativa mexicana, insistía en que los fenómenos educativos solo adquieren sentido cuando se estudian dentro de su trayectoria histórica y social. Luego tenemos el modelo sistémico. Este modelo concibe la educación como un sistema integrado por múltiples elementos que interactúan constantemente. El currículo, los docentes, la evaluación, la gestión escolar, el financiamiento y las políticas públicas funcionan como partes de una misma estructura. Si una parte cambia, las demás también pueden verse afectadas. Por ejemplo, imaginemos que un país decide reformar su sistema de evaluación. Esta decisión probablemente impactará la formación docente, los contenidos curriculares, las estrategias pedagógicas e incluso las expectativas de las familias. Aquí encontramos una clara conexión con las ideas de Morin, quien afirmaba que es imposible comprender una realidad compleja estudiando únicamente sus partes aisladas. En educación comparada, este enfoque resulta particularmente útil porque permite analizar las interdependencias entre los distintos componentes de los sistemas educativos. Luego tenemos el modelo crítico y global. Finalmente, encontramos en este modelo crítico y global uno de los enfoques más relevantes en la actualidad. Este modelo analiza la influencia de la globalización, los organismos internacionales y las relaciones de poder en la configuración de las políticas educativas. No se limita a observar qué ocurre, sino que cuestiona quiénes toman las decisiones, quiénes se benefician de ellas y qué efectos producen sobre la equidad educativa. Por ejemplo, cuando varios países adoptan reformas impulsadas por organismos internacionales o introducen sistemas de evaluación estandarizada, el investigador comparativo analiza cómo esas políticas son interpretadas y adaptadas en cada contexto nacional. Por ejemplo, una misma recomendación internacional puede producir efectos distintos en Chile, Brasil o Colombia, debido a sus diferencias culturales, económicas e institucionales. Este enfoque se relaciona con las contribuciones de Freire y también con investigadores latinoamericanos contemporáneos como José Joaquín Burnet, quienes han reflexionado sobre los efectos de la globalización y las transformaciones educativas en América Latina. Como reflexión final, podemos observar cada modelo cómo va ofreciendo una forma distinta de aproximarse a la realidad educativa. El modelo descriptivo nos ayuda a conocer datos, el analítico explicativo a buscar las causas, el sociohistórico interpreta los procesos históricos, el sistémico analiza las interrelaciones y el crítico y global examina las dinámicas de poder y los efectos de la globalización. En la educación comparada contemporánea, estos enfoques suelen complementarse. De hecho, una buena investigación comparativa no solo describe fenómenos, sino que también los interpreta, los contextualiza históricamente, analiza sus interdependencias y reflexiona críticamente sobre sus implicaciones para la equidad y la transformación educativa. Como diría Freire,
Comprender la educación implica leer no solo la palabra, sino también el mundo que la rodea. Tal como observamos en esta diapositiva, encontramos algunos de los principales desafíos epistemológicos que enfrenta la educación comparada. Dicho de manera sencilla, son preguntas y problemas que todo investigador debe resolver antes de comparar sistemas educativos. Porque comparar no significa simplemente colocar dos realidades una al lado de la otra. Implica más bien comprender profundamente sus contextos, significados y particularidades. Como advertía el comparatista británico Brian Holmes, una comparación rigurosa exige más que recopilar datos, requiere interpretar las condiciones que explican esos datos. Del mismo modo, Freire nos recuerda que ningún fenómeno educativo puede separarse de la realidad social e histórica en la que se produce. Entonces comenzamos con el primer problema, el problema de la comparabilidad. El primer desafío consiste en determinar si realmente estamos comparando fenómenos equivalentes. No todo puede compararse de manera directa. A veces utilizamos la misma palabra para referirnos a realidades distintas. Por ejemplo, pensemos en el concepto de calidad educativa. En algunos países se asocia principalmente con resultados académicos y rendimiento en pruebas estandarizadas. En otros se relaciona con inclusión, equidad, participación ciudadana o desarrollo humano. Si comparamos ambos sistemas sin aclarar qué entendemos por calidad, podríamos llegar a conclusiones erróneas. Este planteamiento recuerda las aportaciones de Bereday, quien insistía en la necesidad de construir categorías conceptuales equivalentes antes de realizar cualquier comparación internacional. Luego tenemos el segundo problema epistemológico, el problema del contexto. El segundo desafío se refiere a la influencia del contexto. Una misma política educativa puede tener significados y resultados completamente distintos dependiendo del lugar donde se apliquen. En la educación comparada, el contexto no es un elemento secundario, es una parte fundamental de la explicación. Por ejemplo, supongamos que analizamos programas de educación intercultural en Bolivia, México y Venezuela. Aunque todos hablen de inclusión cultural, cada propuesta responderá a historias, grupos étnicos, lenguas y dinámicas sociales diferentes. Por ello, el investigador mexicano Pablo Latapizarré sostenía que la educación solo puede comprenderse plenamente cuando se estudia dentro de la realidad social en la que emerge. De igual manera, Freire afirmaba que toda práctica educativa está condicionada por el contexto histórico y cultural de las comunidades donde se desarrolla. Luego tenemos el tercer problema epistemológico, el problema del etnocentrismo. Este tercer desafío aparece cuando interpretamos otras realidades utilizando únicamente nuestros propios referentes culturales. Es uno de los riesgos más frecuentes en la investigación comparada. En ocasiones creemos que nuestro sistema educativo representa el modelo ideal y desde esa perspectiva evaluamos los demás. Por ejemplo, pensemos en una investigación sobre disciplina escolar en Japón y en América Latina. Lo que en una cultura puede considerarse autonomía estudiantil, en otra puede interpretarse como falta de control.
y lo que una sociedad entiende como autoridad pedagógica, otra puede verlo de manera diferente. Desde esta perspectiva, el pensador argentino-mexicano Enrique Dussel ha señalado la necesidad de construir conocimientos desde el reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo intercultural, evitando imponer una única visión del mundo. Asimismo, Freire defendía una educación basada en el respeto al otro y en la valoración de los saberes de cada comunidad. El cuarto problema epistemológico hace referencia al problema de la causalidad. Finalmente encontramos el problema de la causalidad y en educación rara vez existe una sola causa que explique un fenómeno. Los procesos educativos son complejos y están influidos por múltiples factores que interactúan entre sí. Por ejemplo, si observamos que Finlandia o Uruguay presentan determinados niveles de logro académico, no podemos afirmar que el éxito se deba exclusivamente a una política curricular o a una metodología pedagógica específica. También intervienen variables como la formación docente, las condiciones económicas, la cultura escolar, el apoyo familiar, la inversión pública y las políticas sociales. En este punto resulta especialmente pertinente el pensamiento de Morin, quien sostiene que los fenómenos humanos obedecen a causalidades múltiples, dinámicas e interdependientes. Lo que ocurre en una parte del sistema afecta al resto del conjunto. Por ejemplo, una reforma curricular puede modificar las prácticas docentes. Estas, a su vez, pueden influir en los aprendizajes y los cambios en los aprendizajes pueden generar nuevas demandas sociales y políticas. Entonces, como reflexión final, podríamos decir que en definitiva estos cuatro problemas nos recuerdan que la educación comparada es mucho más que comparar estadísticas. Requiere construir equivalencias conceptuales, comprender los contextos en profundidad, evitar visiones etnocéntricas y reconocer la complejidad de las relaciones causales. Como afirmaba Freire, comprender la educación implica comprender el mundo en el que esa educación ocurre. Y precisamente esa capacidad de interpretar críticamente las realidades educativas es lo que convierte a la educación comparada en una herramienta valiosa para producir conocimiento riguroso, contextualizado y socialmente relevante. Llegamos ahora a uno de los puntos más importantes de toda la unidad, porque responde a una pregunta fundamental: ¿cómo se realiza una comparación educativa de manera rigurosa? Hasta ahora hemos hablado de paradigmas, teorías y problemas epistemológicos, pero cuando un investigador decide comparar sistemas educativos, necesita una ruta metodológica, es decir, un conjunto de pasos que le permitan recopilar información, analizarla e interpretarla. Precisamente de eso tratan estos modelos metodológicos. Comencemos por Julien de París, considerado el padre de la educación comparada. A principios del siglo XIX, Julien propuso algo que para su época era revolucionario: recoger información de diferentes países utilizando criterios comunes para poder compararlos de manera objetiva. Julien sostenía que la educación podía estudiarse con el mismo rigor que otras ciencias. Por ello diseñó cuestionarios e indicadores que permitieron recopilar datos similares en todos sus contextos. Imaginemos que queremos comparar la formación docente en Venezuela, Colombia y Chile. Siguiendo a Julien, elaboraríamos un mismo instrumento para los tres países, preguntando aspectos como duración de la carrera docente, requisitos de ingreso, horas de práctica profesional,
nivel de titulación exigido. De esta manera garantizamos que estamos comparando elementos equivalentes. Aunque hoy sabemos que la educación no puede reducirse únicamente a datos, el aporte de Julien sigue siendo fundamental porque estableció la necesidad de utilizar criterios comunes de comparación. Podríamos decir que Julien fue quien colocó los primeros cimientos de la investigación comparada moderna. Luego tenemos el método de Veriley, una de las metodologías más utilizadas. Este segundo modelo corresponde a uno de los autores más clásicos e importantes de la educación comparada durante el siglo XX. Él proponía que comparar no consiste únicamente en recopilar datos, sino en interpretarlos cuidadosamente. Para ello desarrolló un proceso compuesto por 4 etapas. La primera etapa denominada descripción. En esta fase recogemos información sobre los sistemas educativos. Por ejemplo, deseamos comparar la educación rural en México y Colombia. Primero describimos cantidad de escuelas rurales, número de estudiantes, formación de los docentes, infraestructura disponible. En esta etapa todavía no estamos emitiendo juicios. Viene una segunda etapa denominada interpretación. Luego analizamos qué significan esos datos dentro de cada contexto. Aquí aparece una idea muy cercana a la de Freire, quien insistía en que la educación siempre debe comprenderse dentro de la realidad social que la produce. Por ejemplo, tal vez ambos países presentan dificultades de acceso a la educación rural. Sin embargo, las causas pueden ser diferentes. En una región puede influir la dispersión geográfica, en otra puede influir el conflicto armado, en otra puede influir las condiciones económicas. Luego tenemos una tercera etapa, la yuxtaposición. Este término suele generar dificultades entre los estudiantes. Dicho de forma sencilla, significa colocar los datos uno al lado del otro para hacerlos comparables. Por ejemplo, cobertura rural en Colombia y México, número de docentes en Colombia y México, inversión pública en Colombia y México. Es como organizar toda la información sobre una misma mesa antes de analizarla. Luego tenemos la cuarta etapa, que es la comparación. Finalmente identificamos similitudes, diferencias y posibles explicaciones. Por ejemplo, podemos descubrir que ambos países presentan problemas similares, pero uno obtiene mejores resultados debido a mayores programas de acompañamiento docente. ¿Por qué sigue siendo tan importante el aporte de este autor? Porque su metodología enseña algo fundamentalísimo. Primero describimos, luego interpretamos y finalmente comparamos. Muchos errores en la investigación comparada ocurren cuando se intenta comparar sin haber comprendido previamente los contextos. Luego tenemos el tercer modelo, el método de Holmes, la comparación como resolución de problemas. Es uno de los comparatistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX. Holmes estaba interesado en responder preguntas prácticas y resolver problemas educativos reales. A diferencia de Meredith, que comienza describiendo, Holmes comienza preguntándose, ¿cuál es el problema que quiero explicar? Luego formula hipótesis para analizar posibles respuestas. Por ejemplo, imaginemos que observamos que Uruguay presenta menores tasas de abandono escolar que otros países latinoamericanos. La pregunta sería, ¿por qué ocurre esto? Entonces formulamos hipótesis. Se debe a una mayor inversión educativa, a mejores condiciones sociales, a políticas de acompañamiento estudiantil, a una combinación de factores. Posteriormente, analizamos evidencias para determinar
cuál explicación resulta más consistente. ¿Cuál sería la relación con autores latinoamericanos? Este enfoque conecta muy bien con la tradición crítica latinoamericana representada por Pablo Latapí, quien insistía en que la investigación educativa debía servir para comprender problemas concretos y orientar la toma de decisiones. Luego tenemos el cuarto modelo, el método de Noah y Huxley, la mirada cuantitativa. Estos autores apostaron por fortalecer el carácter científico de la educación comparada mediante el uso de métodos cuantitativos y análisis estadísticos. Su objetivo principal era identificar relaciones entre variables educativas y sociales. Por ejemplo, supongamos que analizamos 20 países latinoamericanos y queremos saber si existe relación entre inversión educativa y rendimiento académico. Recopilamos los datos, por ejemplo, respecto a gastos por estudiante, resultados de aprendizaje, índices de pobreza, tasas de escolarización. Posteriormente utilizamos técnicas estadísticas para identificar correlaciones. ¿Qué ventaja tendría este enfoque? Permite trabajar con grandes volúmenes de datos y encontrar tendencias generales. Pero ¿qué limitación presenta? Los números explican parte de la realidad, pero no todas. Por eso, autores como Freire y Morin advierten que detrás de cada indicador existen personas, culturas e historias que también deben ser comprendidas. Una analogía sencilla para recordar los cuatro modelos: imaginemos que queremos comparar dos instituciones. Julien preguntaría, ¿qué datos vamos a recoger y cómo los vamos a medir? Baradei preguntaría, ¿qué significan esos datos dentro de cada contexto? Horst preguntaría, ¿qué problema estamos intentando explicar? Y Noah y Huxley preguntarían, ¿qué relaciones estadísticas podemos encontrar entre las variables? Los cuatro observan la misma realidad, pero desde ángulos diferentes. Como reflexión final, entonces, es importante comprender que ningún modelo es superior a los demás. Cada uno responde a preguntas distintas y aporta herramientas específicas para la investigación comparada. Actualmente, la tendencia en educación comparada es combinar estos enfoques. Se utilizan datos cuantitativos para identificar tendencias, análisis contextuales para interpretar significados, estudios históricos para comprender procesos y perspectivas críticas para analizar relaciones de poder. Como afirmaba Freire, no basta con leer los datos, debemos aprender a leer el mundo. Y precisamente eso busca la educación comparada contemporánea: comprender cómo y por qué los sistemas educativos son diferentes, para generar conocimientos que contribuyan a una educación más justa, pertinente y transformadora.